pero bueno. Querido Búho, Qué alegría ¿desde José. dónde te encuentro? Estoy en Paipa, un pueblito que queda a 2 horas y media de Bogotá, junto a un lago hermoso que es el lago Sochagota, que tú conoces por referencias de mi libro, porque yo parte de mi Caray. libro lo sitúo en este lugar, de mi libro Soy Búho. Y bueno, en este lugar paradisíaco, muy contento de conectar con Ciudad de México y con todos los amigos que se están conectando. Oye, pues me encantaría empezar con una pregunta que, o sea, yo creo que podemos irnos así, ¿no? De repente te puedo hacer algunas preguntas, tú algunas a mí y por ahí nos vamos, pero sé que estás ahorita muy metido en escribir lo que es, pues sería, lo podrías denominar una secuela de Soy Búho, este libro que ya muchos nos morimos de ganas de leer, que es el libro El Gran Mecanismo. Cuéntanos en qué vas y de qué va un poco el libro. Sí, exactamente. Es la secuela de Soy Búho, que es un libro que... Soy Búho es un libro que se lanzó en octubre del 2022, que ha tenido una gran acogida en los países de habla hispana, en Colombia, obviamente, pero muy especialmente en México, y eso se debe en gran parte, en inmensa parte, a mis grandes y buenos amigos y hermanos mexicanos, como tú, querido José, como Paola Ambrosi, tu esposa, como Miguel Guillén, bueno, y tantos, tantos más que se nos haría larga la lista. Y bueno, ya la edición impresa de Soy Búho se agotó totalmente, no queda un solo ejemplar impreso Wow. en librerías. La editorial está próxima a hacer una reimpresión para que pueda volver a conseguirse por aquellos que son amantes del papel. Acabamos de lanzar el audiolibro que sí está disponible, también está disponible en versión electrónica como ebook en todo el mundo. Y bueno, obviamente Soy Búho deja la historia en un punto muy alto de expansión de la conciencia, de lecciones espirituales que he tenido a través de un viaje que podríamos calificar como un viaje iniciático o un viaje del héroe a través de la búsqueda espiritual. Y el viaje ha continuado, el viaje no paró en la última historia que se sitúa a finales del 2021 y ha continuado bellamente eh, convirtiéndose en una prueba viva de esa primera visión que tuve yo con el yagé en la Maloca de Tena, que tú conoces y recuerdas felizmente muy bien, sobre el gran mecanismo. Y el gran mecanismo es, para ponerlo de una manera muy sencilla, es esa gran eh, organización de una mente magistral del universo, de que está detrás de todas nuestras vidas. Es el gran historiador detrás de nuestras historias, para irnos situando ya en el tema de este en vivo, eh, que le da sentido a todo lo que ocurre, que así nosotros no sepamos que cada cosa que hacemos nos lleva siempre al lugar preciso y al momento preciso en que tenemos que estar. El gran mecanismo visto desde arriba nos muestra que siempre hay un camino trazado y que nosotros estamos siguiendo un maravilloso guión del cual somos co-creadores. Ese gran mecanismo ha continuado desde el 2021 hasta ahora. México es parte fundamental de ese trayecto y yo lo estoy contando en este nuevo libro que estoy escribiendo aquí en Paipa y que espero que salga a la luz a comienzos del próximo año, que se llama Wow. pues, precisamente El Gran Mecanismo, eh, y que seguirá avanzando en compartir todo lo que voy aprendiendo, todo lo que voy entendiendo, todo lo que voy sintiendo en este camino de despertar espiritual y lo que hemos ido aprendiendo juntos, porque la belleza del gran mecanismo es que nos enseña que cada vida no es una secuencia única, sino que se toca con muchas vidas, con tantas vidas que tocamos a veces por minutos, a veces por horas, a veces por años enteros, y que entre todos en esa interacción maravillosa estamos forjando el presente que vivimos ahora, que es absolutamente mágico y lleno de posibilidades. Wow. No, pues qué gran preámbulo. A mí me encantaría compartir.
tres, eh, brevemente tres pasajes que tienen que ver con mi vida y tienen que ver con esto que estás compartiendo y esto que son eh, que tiene que ver con el gran mecanismo, ¿no? La primera tiene que ver, creo, con cómo nos conocemos tú y yo, ¿no? Porque tú grabas este podcast con el Topo, que lo escucha Sagi, que se lo manda Miguel Guillén, un buen amigo en común. Miguel me lo manda, yo lo escucho, me parece fascinante, me pongo en contacto contigo. Tuvimos un primer Zoom ahí con el equipo de Remind, para que nos platicaras un poquito de tu historia. Y se da la oportunidad a través del festival del Wellness Fest del año pasado, pues de que puedas visitar México y conocernos en persona, lo cual pues es un gran regalo, pero desde la lectura, porque yo descargo tu libro en Kindle y me lo empiezo a echar, y diría me lo devoro porque empiezo a encontrar un montón de similitudes y un montón de términos y conceptos que me ayudan a comprender como también yo formo parte de ese gran mecanismo que además es muy curioso porque ya es un término que usamos casi para explicar cualquier tipo de sincronía. El día de ayer estaba comiendo justo con Miguel Guillén y pues, no sé, cualquier tema que saliera, claro, el gran mecanismo, ¿no? Claro, el gran mecanismo. Entonces, es interesante porque ya lo estamos integrando en nuestro vocablo del día a día. Y bueno, finalmente ahí viene un llamado, leyendo tu libro, a hacer dos cosas. La primera fue acercarme a un proceso de hipnosis, porque como tú sabrás, pues algo que me ha dejado el trabajo con los expansores de conciencia y las plantas y todos estos procesos es a aprender a jalar estos hilos de la vida, a reconocer cuando el gran mecanismo está hablando y jalar esos hilos. Y de repente pues, yo leí eso y de pronto me puse en contacto con una persona que sabía de hipnosis y acabó siendo un proceso muy interesante, pero también eh, el, el- la necesidad o el llamado de visitar Tena, que pues es el lugar donde nace el búho, ¿no? Nace este personaje, nace esta versión tuya que más que renace o aparece o toma vida, y que tuvimos la oportunidad de compartir a principios de este año. Eh, y bueno, me parece muy, muy bonito saber que de alguna manera cuando te haces consciente del gran mecanismo, también el gran mecanismo empieza a trabajar para ti y empiezas a darte cuenta que hay, que hay cosas que aunque que no te tienes que mover mucho van a suceder, ¿no? Eh, y lo segundo es que venía esta idea de, justo cuando empiezo este segundo ciclo de Remind, que es un grupo con el que trabajo con diferentes empresarios y líderes, empezó a ser muy evidente con las personas con las que estamos trabajando de los potenciales no desarrollados para contar historias, ¿no? De gente que tenía empresas, gente que tenía vidas con unos matices y unas historias increíbles y cómo no hay necesariamente o no había o es difícil. O sea, generalmente no somos buenos contando historias, no tenemos ese don, o muchos creen que no tienen ese don. Y de ahí empecé a darle vueltas, ¿no? De unir la narrativa y unir la psicología para crear algo que pudiera darle vida y apoyar a estas personas, ¿no? A descubrir el valor de sus historias, porque yo estoy convencido que cada ser humano tiene una historia increíble y tiene muchas cosas que contar. Y estaba buscando a alguien que tuviera esta sabiduría, este conocimiento también de las letras y de las historias y de las narrativas. Y curiosamente, cuando escucho tu podcast con Javier Morodo, dije, pero qué imbécil, lo tengo enfrente de mis ojos y no, como que no lo había considerado, no lo había pensado y bueno, inmediatamente te busqué y bueno, ya estamos juntos en este proyecto que ahorita les vamos a platicar más. Y lo tercero que me gustaría compartir fue lo que me acaba de pasar ahora que estuve en Perú, en la selva, eh, porque yo no, yo, uno va a estos procesos, fue un dietado de varios días en la selva, y pues uno sabe que eso va a transformar su vida, pero no tenemos a veces claro para dónde y cómo, ¿no? Y un día antes de entrar a la selva tuve un sueño
donde había una imagen nada más. La imagen era que yo estaba sentado en una silla en medio de la nada, era una silla que parecía que estaba como elevada o suspendida, y, y tuve lo que pude recordar del sueño fueron apenas unos segundos donde había esta dualidad entre la seguridad de estar en la silla y el miedo de saltar. Y en la primera ceremonia, pues abre y abre el proceso de la dieta, que fueron 10 días, como si apareciera un espectacular gigante que decía escritor. Entonces, de patriarca, ahora se abre el capítulo del escritor, mi querido Muy bien, búho. muy bien. Y el primer tema que me sale es este mismo sueño que acaba de tener un par de días antes, pero evidentemente en ese estado amplificado de conciencia empieza también a derivarse un poquito toda la naturaleza del proyecto, lo que tenía que contar, cómo lo tenía que contar. En fin, o sea, se escribió el libro en una ceremonia y bueno, durante los siguientes 10 días lo pasé a pluma y papel, que también, pues imagínate hoy en día escribir todo un proyecto completo a mano. Ya lo terminé, ya lo estoy pasando en limpio. Y, pero es ese libro, además de tener un montón de simbolismos y muchos toques biográficos y un montón de cosas que se van mezclando en estos espacios de ceremonia y del gran mecanismo, este, es también para mí como el gran mapa de las narrativas que quiero construir de aquí en adelante, ¿no? Porque yo creo que siempre estamos imaginando historias nuevas, siempre estamos creando historias nuevas. Entonces quería compartir eso porque también es un resultado de pronto ponerte en situaciones, hacer cosas sin ninguna expectativa y de repente digo, órale, o sea, hace 7 años, 8 años, un poquito, sí, más o menos hace 7 años, mi vida da el giro de pasar del economista empresario a ser terapeuta y ahorita pareciera que me empieza a volver a mandar una señal el gran mecanismo y dice, no, ahora es escritor, y lo curioso es que ya teníamos este compromiso de hacer este taller. Entonces, bueno, te lo quería compartir y compartírselo a la gente porque bueno, pues espero también, si soy tan disciplinado como tú, estar publicando también a principios del año que viene este hombre parado en su silla o sentado en su silla que ya tendré oportunidad de compartirte, mi querido Qué, Hugo. qué belleza. Espero que tengamos lanzamientos casi que simultáneos México-Colombia de estos dos esfuerzos de comunicación, empeños de comunicación, que no es más que eso, lo que hacemos cuando relatamos nuestras historias. Mira, me vienen a la mente dos historias, anécdotas. Pues la primera es como un análisis, ¿no? Mira que tú y yo nos conocimos, como tú bien dices, a través de una sucesión de coincidencias y de contactos inesperados, ¿no? Que empezaron con Sagi y que siguieron con Miguel Guillem. Pero nosotros nos conocimos primero a través de nuestras historias, ¿no? No nos habíamos visto las caras cuando ya tú sabías mi historia a través de la lectura de Soy Búho y me participaste que tenías tú también el libro que recientemente habías lanzado de Vivir Infinito, cartas a su hijo de un terapeuta psicodélico. Entonces, yo también empecé ni siquiera a leerte, sino a escucharte en el audiolibro en la plataforma de Vic. Lo hacía aquí en Paipa, dándole vueltas al lago Sochagota y escuchando tu voz, contando tu Mm, historia a ese niño recién nacido, que era René en el momento en que tú comienzas a contar la historia y que va creciendo y va teniendo meses y sus primeros años, y tú como padre, en ese ejercicio literario, porque es también un ejercicio literario escoger cómo vas a narrar tu historia, y tú decidiste narrarla en formas epistolar a través de las cartas dirigidas a tu hijo para que él en su adultez pueda saber en qué andaba su padre, qué lecciones de vida podía dejarle, qué reflexiones, qué, eh, qué regalo de sinceridad y honestidad podías hacerle, porque no solo te muestras como un padre que enseña el camino de la vida, sino que enseña también que no se sabe nada en este camino y que todos somos aprendices y que nos vamos dando de topes contra las paredes y al mismo tiempo le dices, hijo mío,
aquí estoy yo contándote cómo yo me doy a veces contra las paredes, a veces siento que lo estoy haciendo bien, a veces tengo dudas, pero todo esto es lo que soy yo en este momento, Mm. ejerciendo y aprendiendo a ejercer el inmenso papel de la paternidad. Entonces yo te conocí en ese libro hermoso, Vivir Infinito, que lo recomiendo mucho. Se consigue también, además del audiolibro, en versión electrónica, y los que están en México tienen posibilidad de conseguirlo contigo en No, Bitrasterio. y ya vamos, ya hicimos una reimpresión y creo que va a estar un poquito más accesible. Ya vamos a entrar en varias librerías y todo lo demás. Entonces estoy contento de ese, Ah, como de qué ese bien, resurgimiento de vivir infinito. Sí, padrísimo, sí. qué Pero bien. bueno, te dejo seguir. Entonces, no, entonces, y solo tú me leíste, yo te leí, ¿qué nos Mm. leímos? Nuestras historias, y después dijimos, bueno, ya toca hablar, ahora a ver, ven, miremos, compartamos en qué andamos, y viene pues esta maravilla pues de la tecnología que nos permite vernos frente a frente, compartir sin ningún problema en audio y video. Y así empezó esta amistad y esta colaboración que como tú bien relataste, me hizo ir a mí, a México, y venir a ti, a Colombia, y compartirnos en nuestros espacios favoritos y con nuestra gente favorita todo lo que hemos estado experimentando. La segunda anécdota tiene que ver con la tuya, en el Dietado de Perú. Tú en el Dietado de Perú cuentas cómo te llega esta historia del hombre y su silla, del hombre y la silla, y te llega esa visión de ti como escritor, ¿no? Como decir, bueno, asúmete, ¿verdad? Eh, y, y yo también, en mis ceremonias en la Maloca de Tena, una de las historias que cuento en Soy Búho es cuando yo empiezo a tener con la planta sagrada del yagé visiones psicodélicas y cosas maravillosas, y de pronto se cae toda la estantería de la psicodelia, y yo tenía como un circo y cartas y elefantes y todo, y ¡pah! Se cae. Y el maestro de ceremonias, porque tenía un maestro de ceremonias en mi visión, dice, paren, paren, no es necesario mostrar todo esto. No se dan cuenta que él es el narrador, él ya sabe todo Wow. esto, él es el que nos crea, y él sabe lo que vamos a hacer o a decir incluso antes de que lo hagamos y lo digamos. Y ahí se fueron todas las Qué buen visiones. viaje. Bueno, Qué buen viaje. maravilloso viaje. Se fueron todas las visiones, y en esa noche, en esa maloca de Tena, quedó claro para mí que me habían nombrado como el narrador, así como tú tuviste esto del escritor en Perú. Pero también ha quedado claro para mí que ese no es un título que solo yo detento. Me lo dijeron a mí porque yo estaba en ese momento cruzando el umbral del despertar de la conciencia, pero todos los seres humanos vivientes, conscientes, que habitamos en este momento este sueño maravilloso de la vida terrena, somos los narradores. Hacernos conscientes de esta realidad es hacernos conscientes de que somos los guionistas de nuestras vidas y al mismo tiempo guionistas de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Eso nos da una responsabilidad de co-creadores de la existencia muy importante. Y cuando nos reconocemos como narradores, como co-creadores, como guionistas de lo que nos pasa, asumimos una responsabilidad maravillosa. También podemos asumir una creatividad que nos permita hacer de nosotros lo que queramos ser, y no más ya lo que nos ha sido impuesto por creencias, por la sociedad, por religiones, etcétera, por sentimientos de culpa y cosas como esta. Claro. Y ahí es donde viene el vínculo con esto que tú contabas, de que empezaste a pensar en el poder de las historias y con quién ibas a hacer este curso sobre el poder de la historia, y por eso estamos acá tú y yo hablando, porque ambos hemos vivido el poder de la historia y porque ambos queremos compartir en el curso que vamos a hacer y que vamos a iniciar, un curso virtual muy, de alguna manera muy selecto, quiero decir, porque hemos puesto para que sea personalizado un límite de 20 participantes, Ujú. que vamos a iniciar el 1 de octubre.
queremos compartir con los participantes esta verdad de que nosotros somos los narradores, escritores, guionistas y directores de nuestra película. Y que, ojo, tenemos una película con presupuesto ilimitado para hacer de nuestras vidas lo que queramos y para inspirar en nuestro entorno con nuestra historia. No hay vida humana que no tenga una historia que valga la pena ser conocida y narrada. Tú has narrado la tuya y la seguirás narrando. Yo lo mismo con Soy Búho, próximamente con El Gran Mecanismo. He narrado historias de otras personas, en algo que ahora más tarde de pronto contamos. Sí. Pero lo interesante es que todos, y no los 20 que vengan al curso, los que están oyendo esto y lo escuchen después indeferido, empiecen a pensarse como creadores intelectuales y actores físicos de su propia historia y decidamos de una vez por todas construirnos historias meritorias, historias felices, historias bien, como dirían en México, bien chingonas, que nos saquen a la luz, que nos saquen a la alegría de vivir y a sacarle todo el jugo a este universo maravilloso que tenemos para disfrutar. Oye, te quiero hacer una pregunta doble. La primera es, bueno, tú has escrito libros bajo tu nombre, ¿no? Ahorita lo mencionabas, y has escrito libros bajo el nombre de alguien más. En este caso, bueno, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, ¿no? Y un poco, eh, cómo la historia revela la psique o la psicología del personaje y cómo la psicología del personaje se transforma a través de cómo se cuenta esa historia en tu experiencia. Y si ahí nos puedes compartir un poquito cómo es, a lo mejor, cómo hace rica la historia de alguien que, pues, a lo mejor es un político y pues me imagino que deben tener muchas historias y cosas muy interesantes, pero también deben de tener, pues, a lo mejor, no necesariamente las vidas más emocionantes o divertidas, ¿no? Entonces, ¿cómo le encuentras ese punto donde dices, esto es lo que va a atrapar y esto es lo que va a jalar al lector? Pues fíjate que mi historia personal y profesional, considero que una parte muy enriquecedora de mi vida fueron cerca de 18 años que yo dediqué entre 1999 y el 2017 al extraño oficio de escribir discursos, porque pocas personas se dedican a eso de manera profesional. Y escribí discursos para el presidente de Colombia en la transición del siglo XX al siglo XXI, Andrés Pastrana, y después para el presidente Juan Manuel Santos, que lo fue del año 2010 al 2018 y que además ganó el Premio Nobel de Paz por su lucha por lograr un acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC en Colombia, el cual se firmó efectivamente. Entonces, en medio de esto, me tocó conocer muchas historias de estos presidentes y ayudarlos a contar sus historias. Aquí viene una parte de mi actividad profesional que se llama ser un ghostwriter, ¿no? El speechwriter es el que escribe los discursos y el ghostwriter es el escritor fantasma que está detrás de libros o de artículos de personas que le cuentan lo que quieren contar, pero él hace el trabajo artesanal de la escritura, de poner eso en palabras Correcto. y de organizarlo en forma que sea atrayente y fácil de entender para cualquier lector. Porque como tú dices, puede haber historias inclusive interesantes que mal contadas pierden al lector y pierden a la audiencia. Y puede haber historias aparentemente sosas donde no pasa mayor cosa, que bien contadas te tienen al borde de la silla en un suspenso infinito a ver si se toma la sopa o no se toma la sopa. Es así de... Eso depende de cómo lo armes tú. Entonces, con estos presidentes yo los ayudé a escribir sus libros. Obviamente es una tarea conjunta, o sea, se hace con ellos, es una tarea como a cuatro manos. Eh,
en los cuales se habló mucho sobre los procesos de paz que cada uno llevó a cabo. El primero salió fallido, el de Andrés Pastrana, y el de Juan Manuel Santos, que sí tuvo un resultado feliz. Y es interesante lo que dices porque ellos me cuentan su historia, yo la escribo buscando esa parte sorpresiva, esa Te parte vas volviendo, perdón por la interrupción, pero te vas volviendo como su terapeuta, ¿no? O sea, total. cuando te van contando su historia, pues ellos mismos van, ¿no? Reconociendo un montón de cosas. Me imagino que te pasó varios momentos donde ellos así como que nada más abrían los ojitos y fuck, ¿no? A diferencia de lo que te pasa a ti en tu consultorio, que tienes que quedarte muy discreto frente a lo que te cuentan tus pacientes y clientes, en mi caso sí tenía la potestad de poder contarlo. Entonces, eso me da Mm, una facilidad en ese ejercicio terapéutico de ser ghostwriter. mm. No te imaginas la cantidad de cassettes. En su primera época eran cassettes y después era Wow. grabación digital que tengo de todo lo que me contaron, de las infidencias del poder, de las infidencias de ser, de cómo se llega a ser presidente, las decisiones de gobierno, las dificultades para tomarlas, los momentos álgidos, los momentos felices. Y bueno, de todo esto uno extracta lo mejor, lo más interesante y lo pone en un libro de común acuerdo con el personaje. Pero al mismo tiempo que uno escribe la historia y la escribe buscando esos momentos bisagra, esos momentos que generan como un cambio existencial para la persona. Y pueden ser momentos Mm, muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, el presidente Santos cuando era niño, cuando tenía como 5 o 6 años, en un momento dado, el estaba quedándose en la casa del abuelo y ujú. había 2 camas en su habitación, él estaba dormido y llega un hombre y se acuesta en la otra cama. Y él solo mira como niño que un hombre se acostó y al otro día ese hombre ya no estaba y su abuelo le cuenta después que ese hombre era un guerrillero muy famoso en esa época en Colombia, estoy hablando de los años 60, que se llamaba Guadalupe Salcedo. Ese guerrillero es mítico acá en nuestro país, han hecho obras de teatro sobre él. Wow. Y pues Guadalupe Salcedo dormía en su cuarto y ahí empezó su relación con estos subversivos, con los cuales décadas después va a ser la paz. Entonces empezamos la historia por esa historia de ese niño. Y ese es un gancho fabuloso porque es personal, porque es directo, porque es atrayente, ¿no? Pero para concluir un poco la respuesta a tu pregunta, uno cuenta las historias, después las historias son leídas y mira, fácilmente la historia deviene en lo que se contó en el libro. Es decir, ya la gente no hace ni siquiera el ejercicio de memoria, de decir cómo fue esto. No, eso fue como quedó contado. La vida es como nos la contamos. Eso es tremendamente importante. Y Mm. al final, a ti se te olvida cómo fueron hechos de tu vida. Pero si ya los has contado y los has convertido en anécdota que tú repites y repites en reuniones familiares y de amigos, así como tú la cuentas, así se convierte para ti. Así no corresponda a lo que tu memoria te diría que fue el evento original. Porque nosotros al Wow. contarnos nos recreamos. Me parece que esto que surgió de tu pregunta que estoy diciendo ahora tiene un interés importante. Es que con la historia no solo estamos haciendo un calco del pasado, sino que estamos recreándolo para ver ese pasado, qué es para nosotros ahora. Y eso es lo único que importa. ¿Qué es el pasado para nosotros ahora? ¿Cómo lo interpretamos y cómo nos lo contamos para vivir con él? Uf. Sí, que yo creo que me gustaría como aportar dos cosas, ¿no? Porque eh, yo creo que en este proceso y cuando seguramente te ha pasado, de repente te vas hacia atrás a cosas que escribiste personales, de momentos o de situaciones, eh, muchas veces te das cuenta de eventos, situaciones,
bueno, también el trabajo con plantas de pronto te permite de repente abrir un poquito como la cámara, como la toma, ¿no? De una narrativa que a lo mejor habías tenido muy cerrada y de repente dices, pues, pero aquí hay un vacío, aquí hay algo que no, que nunca me contaron, ¿no? O que nunca pude acomodar adentro de una historia. O sea, o sea, yo creo que mi primer recuerdo consciente, mi querido Juan Carlos, es un accidente que tuvimos en coche con mi madre, con uno de mis hermanos, una señora que nos ayudaba en casa, y yo, y el recuerdo son como flashazos, ¿no? O sea, donde hay primero un flashazo como de mucho caos, de repente hay otro flashazo donde veo a mi madre cubierta en sangre, ¿no? La cara, evidentemente un evento muy traumático que ha regresado en diferentes momentos de mis procesos, pero la siguiente imagen estoy sentado en casa de unos vecinos que al parecer me recogieron a mí porque yo estaba bien, eh, y el recuerdo es perfectamente claro que tengo unos niños diciéndome que a mí no me había pasado nada, ¿no? Lo recuerdo así, me decía. Yo decía, pero yo decía, me asusté mucho y me decían, es que sí, pero a ti no te pasó nada, tú estás bien, a ti no te pasó nada. Y fue hasta muchos años después que comprendí que lo que experimenté y que se me quedó tremendamente grabado y después lo pude poner en un contexto muy profundo de la importancia después de la aceptación de ciertos momentos para poder mover lo que puede ser un evento traumático. O sea, lo que fue el momento traumático, además de ver a mi madre cubierta en sangre y todo eso, fue la falta de empatía que viví en ese momento, ¿no? Ujú. O sea, eran niños, yo no estoy juzgándolos, ¿no? Pues están cuidando al vecino que acaba de pasar un accidente, que está muy asustado y pues lo que tratamos normalmente cuando estamos con alguien así es, no, pues no te preocupes, todo va a estar bien y tal, tal. Cuando yo lo que quería es que me dijeran, está bien, ¿no? Debes de estar muy asustado, claro que sí, y que me dieran un abrazo y poder soltarme a llorar un par de minutos u horas hasta que se moviera ese dolor, ¿no? Entonces, entonces la historia también me llena de significados, me llena de interpretaciones, aunque el recuerdo sea el mismo, ¿no? Hoy lo puedo significar de una manera donde digo, wow, ¿no? Que fue mucho más profundo que solamente un diálogo, porque aparte tengo recuerdos clarísimos, ¿no? El plato, estábamos comiendo arroz blanco, o sea, este, y no tengo ni idea ni cómo se llaman esos vecinos hoy en día, ¿no? Sí. Eh, pero lo que voy con esto es, pues por un lado esto, ¿no? Y algo que es muy curioso y seguramente esto ha de haber sido interesante cuando estás como escritor fantasma de gente importante como los presidentes, pues quizás estas memorias que son muy vulnerables, hay como una primera reacción de quererlas esconder, ¿no? De no quererlas hacer parte de mi historia. Mi, mi situación adversa, mi pobreza, mi exclusión, mi abuso, mi lo que sea, ¿no? Como que eso lo queremos cuidar, lo queremos proteger porque hay esta creencia de que si esto se vuelve visible para el mundo, entonces el mundo me va a rechazar o el mundo me va a juzgar. Y acá sucediendo exactamente lo opuesto, ¿no? Entonces, no sé cómo ha sido para ti de pronto este tipo pues no sé, de pedazos de tu vida que una vez que las pones por escrito resulta que son pues las que más retroalimentación generan o las que más conexión promueven, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? Absolutamente, eso que dices es muy cierto. Uno puede tender a maquillar Mm, su pasado, maquillar su historia y uno es como en las redes sociales solamente la cara feliz que quiere mostrar ante la gente, ¿no? Voy a mostrar mis historias de éxito, voy a mostrar cómo yo logré esto y me sobrepuse a las dificultades, pero tanto cuando yo he contado historias de personajes, digamos, de alto poder político, como los que ya mencioné, o mi propia historia, me he dado cuenta que es siempre cuando ellos aceptan, y yo como escritor fantasma les digo, bueno, pilas, cuéntenme todo, cuéntenme de aquello de lo que se avergüenzan, cuéntenme cuando tuvieron miedo, cuéntenme cuando se equivocaron, de hecho, cuando la embarraron de principio a fin y cómo salieron de eso, ¿sí? Cuéntenme. Después yo lo escribo y les digo, ok,
están todavía de acuerdo en contarlo, porque pues, requiere un segundo pensamiento, pero al mismo tiempo les digo, ojo, que esto es lo que hace atractiva, esto es lo que hace humana la historia. Nadie quiere leer un recuento de hazañas generalmente exageradas que todos tenemos cuando queremos vender nuestra imagen ante los demás. Queremos ver al humano que hay atrás. Y cuando lo hemos logrado, esos son los apartes del libro que las personas, los lectores, realmente resaltan y agradecen. Lo mismo me pasó con mi historia en Soy Búho, donde fui absolutamente transparente en contar cosas de mi vida personal que otros Mm. dirían para qué, no es necesario, podríamos pasar la página y no dejar las crisis a un lado, pero pensé o escribo todo o no vale la pena escribir nada, porque esto es realmente un matrimonio con la verdad, con la honestidad, con la autenticidad de mi ser. Y todos los lectores han dicho, eso es lo que me conectó y me hizo sentir que lo que te estaba pasando a ti podía pasarme a mí, y uno empieza a reflejar espejos de los demás cuando uno muestra la vulnerabilidad. Y es justo era lo que te quería preguntar y creo que lo respondiste ahorita, ¿no? O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué conectamos con el underdog, ¿no? Como le conocemos? Por qué conectamos con con el héroe en su momento de debilidad o en su momento de flaqueza o en su momento de miedo, ¿no? Y yo creo que al final es pues porque ahí está el espejo, ¿no? Porque nos refleja nuestras propias inseguridades, nuestros propios miedos, nuestras propias imperfecciones. Eh, y, y bueno, y ahí está la riqueza y ahí está también la complejidad, ¿no? Porque me imagino que también te ha de haber pasado que de repente se echaban para atrás, ¿no? Y más siendo políticos así de, no, eso no lo metan, ¿no? No sé si también te pasó eso, que ya que lo escuchas dices, híjole, eso está muy duro, ¿no? Sí, sí, también, pero yo siempre insistí en, cuando no eran cosas demasiado embarazosas, les decía no, no, les recomendaba, entremos con Mm, esto. Esto le va a dar credibilidad a la historia, porque a ninguno de los humanos somos perfectos y realmente, como tú también contabas con la historia del accidente y todo, pues uno cuenta y mira hacia atrás, lo ve distinto y hay maneras de verlo cada vez es distinta. La historia cada vez tú la ves desde mm, tu nuevo lugar en la escala de tu conciencia y mm, tienes una cantidad de mm, lecciones y de, y de conocimiento que tú puedes transmitir a los demás cuando lo cuentas desde tu propia experiencia, pero cuéntala, sin mm, maquillaje, cuéntala de verdad, ¿no? A nadie le interesan las películas de, ¿qué sería de Superman sin kriptonita, ¿no? Pues todo le sale bien, pero resulta que existe un elemento, ¿no? Que lo debilita y eso es lo que lo vuelve interesante, ¿no? Y en general mm. tú ves en todos los héroes y superhéroes tienen como Aquiles su talón de Aquiles que nos hace la historia emocionante, porque la parte de la emoción es que uno puede ganar, pero también puede perder. Puede perder, Y en medio de claro. esto solo es experiencia y crecimiento y aprendizaje. Cuando tú lo Mm. ves desde la perspectiva del gran mecanismo, ahí aprendiste en tus triunfos y en tus derrotas, pero no te calles ninguno. Oye, hay dos cosas, hay dos temas que me gustaría que tratáramos antes de que se nos vuele el tiempo. Uno tiene que ver tú transmites un mensaje, pero pues te regresa una interpretación o te regresa, o sea, una vez que esté el libro ahí o la plática o la charla o lo que sea que comunicas, pues tú lo dices y tú lo transmites con una intención, pero de pronto te regresa, ¿no? Ese lector que le dio un significado, que le dio un punto de vista. Ese es un punto que quiero compartir, que quiero tratar. Y dos, para que no se me olvide, el tema de si, como decía el chef Gusteau de la película Ratatouille, todos podemos cocinar, ¿no? Si eso también aplica para todos podemos escribir, todos somos escritores. Entonces, en el primer tema, uno de las cosas que a mí me encantó el día que tú estuviste ahí junto conmigo en Vie Transpersonal presentando Vivir Infinito, que habían pues,
familia y gente muy querida y gente que había invitado y gente que sabía que iba a estar ahí, pero también de pronto llegaron un par de personas, algunas personas que yo no conocía, y que pues, se acercaron y me dijeron, oye, tu libro me encantó, y uno de los comentarios que más me sorprendieron fue, empecé a leer tu libro y empecé a imaginar que era mi padre contándomelo a mí, y a partir de ese momento el libro se convirtió en otro significado y conecté emocionalmente muy fuerte con él. Lo cual para nada era mi intención, ¿no? O sea, yo no lo escribí pensando que el lector se iba a apropiar de mi paternidad, ¿no? ¿Cómo han sido para ti estas experiencias donde de pronto, me imagino que has de tener muchas, pero de pronto el lector regresa con algo que te permite ver en tu propio mensaje una dimensión que no habías visto? Yo creo que ahí tocas un punto muy profundo que, entre otras, este fin de semana yo lo he estado pensando y elaborando a partir de varias lecturas y podcasts que escuché el fin de semana. Y, y es esto, en el fondo, y aquí nos vamos a poner un poco espirituales, que es mi parte favorita de la vida, eh, en el fondo y no en el fondo, en la forma y en todo, somos una unidad, como seres vivientes, somos uno, experimentándonos a través de infinita cantidad de tentáculos que experimentan esta experiencia de la vida, ¿sí? Cada uno de nosotros es un tentáculo experimentando la experiencia de la vida, pero un tentáculo de un mismo ser universal que se experimenta a través de nosotros. Haz tú de cuenta un océano que se experimenta a través de todas y cada una de sus gotas. La gota puede experimentar ser océano, pero al océano le encanta experimentarse gota, porque hay gotas Mm, que caen, hay gotas que vuelan, hay gotas que se evaporan, hay gotas que se quedan en una roquita por unos tiempos hasta que se evaporan o son subsumidas por otras. Entonces, yo pensaba, cuando uno escribe, realmente, y así quiero escribir el gran mecanismo, no soy yo, no es Juan Carlos Torres el que se sienta a escribir su historia, sus experiencias y sus lecciones. Como que cerremos los ojos y digamos, este es el todo, expresándose a través del tentáculo de la vida que soy yo, pero somos todo expresándonos. Y cuando llega a su destinatario, en este caso un lector, el lector lo asume como todo y asume la parte del todo que le corresponde a él. Esa gota que escucha de otra gota la descripción del océano, dice, sí, claro, recuerdo el océano, pero yo lo vivo así, yo lo vivo a mi manera de ser océano. Creo que ya no escribimos solitariamente si de alguna manera suscribimos esta teoría, sino que somos escritores del todo y lectores del todo. Y también yo quisiera, cuando voy a leer un libro, y es un propósito que tengo a partir de hace 2 días, decir, bueno, este autor, ¿qué me va a contar? Y de yo qué me voy a mí. contar Mm. a través de este autor que escribió por mí parte de la experiencia que todos estamos viviendo. Esto es altamente metafísico, pero creo que es fácilmente entendible. ¿Sí? Todos nos interpretamos, y si llega alguien y me dice, yo leí en tu libro, o te dice a ti, leí en tu libro esto, y vi esto que tú no habías visto, es absolutamente perfecto. Es Mm. la vida recreándose y recreándose a partir de cada creación de cada uno de nosotros, los narradores de la existencia. Y creo que, o sea, manteniendo el mismo tono y sumando lo que estás diciendo, este, yo alguna vez tuve como esta reflexión con el arte, ¿no? Decía, ¿por qué hay arte o qué hace una pieza de arte, una pieza de arte, buena, ¿no? Por poner una etiqueta de juicio. Eh, y, y la respuesta a la que llegué fue pues, la que me mueve, la que me hace sentir, o sea, puede ser desagrado, puede ser miedo, puede ser sorpresa, puede ser admiración, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con las letras, con las narraciones, con las historias, ¿no? Y lo curioso es que no siempre conectamos con las mismas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con José Arce, mi socio, que siempre estamos compartiendo lo que estamos leyendo y todo, de repente es como, "Puta, este libro me encantó", y él me dice, a mí no me atrapó, ¿no? O al revés, ¿no? O esta.
Y de pronto es como también de pronto, no sé, es como en esta subjetividad, saber que lo que nos resuena también es porque ahí está parte de nuestra historia, también ahí está parte de nuestra chamba o de lo que nos incomoda o de lo que queremos como descubrir de nosotros mismos o del mundo. Pero eso, pues es lo que nos toca en este momento, ¿no? En esta versión del tentáculo, como lo decías. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Porque al final del día, cuando la historia se cuenta desde un lugar auténtico, y esto no es necesariamente en un libro, esto puede ser en una charla, en una cena con personas que estamos conociendo, ¿no? Ahí es donde creo que se da esta magia de la resonancia, ¿no? Hay muchas explicaciones de por qué de pronto eh, conocemos personas y decimos, este siento que lo conozco de toda la vida, ¿no? Esto creo que es un fenómeno que a todos nos ha sucedido alguna vez y hay muchas teorías, ¿no? De que si nos conocemos de otras vidas o lo que sea, pues al final del día creo que recae un poco en esta unicidad y dentro de esta unicidad pues hay tentáculos que resuenan más parecido, ¿no? Ahora, lo que a mí me parece poderosísimo es decir, es que cuánto podemos conectar cuando reconocemos y utilizamos algunas herramientas de la narrativa, de contar historias, que son universales en muchos casos, y todas las puertas que eso nos puede abrir, y todas las puertas que eso nos puede abrir, no solamente en términos de relaciones, de negocios, de vínculos, etcétera, sino de nuestros propios potenciales, ¿no? De pronto decir, wow, ¿no? Tengo una vida increíble, tengo una historia que es interesantísima y que eso se traslada a mi producto, a mi servicio, a mi vida, a mi empresa, ¿no? Y aquí llegando al otro tema, ¿no? Que había puesto ahí sobre la mesa, o sea, todos podemos ser escritores y si sí, ¿cómo? Sí, yo creo que es importante aclarar eso. Antes aquí quiero mandar un saludo muy especial a Ángela Andrea, que nos escribe desde Canadá, a tu socio José Arce, que por ahí nos está viendo y mandando saludos, a Elmer de Perú, todos seres que se están viendo en este espejo, porque todos somos no más que espejos a través de los cuales todos aprendemos, más otros que no estoy viendo aquí en el chat, pero estos tres últimos que habían comentado. Y me parece importante para que ya también nos centremos un poquito en este tráiler que estamos haciendo de lo que va a ser el curso El Poder de mi Historia, que vamos a compartir, mejor que impartir, vamos a compartir tú y yo eh, a partir del 1 de octubre. Y es que la pregunta, por ejemplo, es, vamos a aprender a contar nuestra historia. Esa es parte de la historia, del tema de nuestro curso. Vamos a aprender a valorar nuestra historia, a encontrar nuestra historia, a contar nuestra historia, a inspirarnos primero a nosotros mismos a través de nuestra historia y a lograr, obviamente, a través de ese autodescubrimiento, inspirar a los demás, porque el que se autodescubre y el que se realice a sí mismo, pues con su sola presencia, sus actos, sus palabras, empieza a inspirar a los demás. Entonces la pregunta es, ojo, entonces para contar mi historia, ¿tengo que ser un escritor? Este es un curso para aprender a escribir, es un curso de narrativa, de cómo escribir historias. No, no, hay cursos para eso. Yo podría dar uno de esos, me gusta mucho la literatura, el taller literario, pero no es este el caso, ni se necesita, ¿no? No, vamos a dar, claro, técnicas. Vamos a hablar de cuáles son como las claves para que una historia sea más interesante, sea más inspiradora y llegue y conecte, primero con uno y luego con los demás. Claro que vamos a dar esas claves, pero enseñar a escribir es como enseñar a cantar, es como enseñar a hacer maratones, etcétera. Es de a poco y no a todos se les da. Sí, seamos claros y honestos en eso. Hay personas a los que se les da sentarse por minutos u horas frente a un computador, una hoja de papel y saber poner bien una palabra tras otra. Hay otras que se les da la oralidad, hablan muy bien Sí, y claro. echan historias maravillosas. Otros lo hacen simplemente a través del ejemplo, de su sola presencia, ¿no?
eso no importa. No importa el resultado final de quien tome el curso con nosotros, si va a escribir un libro, si va a hacer una conferencia TED Talk, si va a hacer un podcast, si va a dar una manera de hablarle a sus empleados en su empresa para inspirarlos y motivarlos a ser mejores, o si simplemente quiere redescubrir su historia para él o ella sentirse integrado con ella, aceptarla, valorarla y abrazarla para contarla y contarla a través de mil maneras que hay, ¿no? No todos tienen que ser escritores, no es fácil ser escritor, es una labor solitaria, exige sobre todo primero ser un gran lector y un lector atento. El escritor es un lector atento porque se da cuenta cómo escriben los buenos escritores, cómo manejan la redacción, la puntuación, la ortografía, todos esos temitas, la manera de ir hilando una frase después de otra para no ser redundantes y para ser interesantes. Pero no es necesario, vamos a contar nuestras historias, vamos a valorar lo que es el poder de la historia y de cada historia personal. Buenísimo, sí, y lo que dices creo que hace mucho sentido, ¿no? Porque o sea, y es probable, ¿no? Que a, a mí me pasó muchos años de mi vida que yo decía, bueno, es que tengo esta cosquillita de escribir y me gusta, pero nunca le he metido un tema de formación. A veces pensamos que, o yo crecí muchos años con esa creencia, ¿no? De que era como algo medio innato, medio inspirado y que de ahí de repente, ¿no? Se me empezaba a poner en palabras cosas que sonaban bonito y entonces me hacía un buen escritor. Y evidentemente no es el propósito de este curso, pero sí puede ser que sea un buen primer paso para quienes le tienen reserva y sí, oye, no sé si me quiero clavar más y entrenar más y aprender más. Creo que esto puede dar una gran estructura y una gran narrativa para aquel que también tiene ganas de darse ese permiso y darse esa licencia en un blog, en un diario, en una narrativa, en cuentos, en historias que aparecen por ahí. Y que de alguna manera, pues sí, hay veces que son tres, cuatro, cinco herramientas que ya que las empiezas a utilizar y ya empiezas a agarrar esa confianza, y se vuelve un ejercicio valiosísimo, ¿no? Yo estoy convencido de que las palabras, como bien lo decías, pues son legados, ¿no? Y es impresionante lo poco que de pronto sabemos de la gente que tenemos cerca, incluso, ¿no? Yo esto lo he ido descubriendo de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, ¿no? Y una de las intenciones de escribir Vivir Infinito fue también, pues de pronto dejar un mapa, ¿no? De dejarle un mapa a René, en este caso, de, oye, pues esto es lo que sucedió en tus primeros años de vida y que tuviera un poquito de contexto y un contexto con un corte de caja, ¿no? Porque pues probablemente el día de mañana, yo revisite esas historias y las cuente de manera diferente o desde otro lugar o con otra profundidad, pero, pero, pero bueno, al final del día creo que el ejercicio de adquirir ciertas herramientas que nos permitan eh, poner eso allá afuera para nosotros o para conectar con el mundo es sin duda una herramienta, pues que además hoy creo que lo que sobresale, lo que conecta, ¿no? Se han hecho estudios donde, por ejemplo, eh, se, se, durante cierto tiempo, para personas que hacían estudios, creo que eran sociológicos, que hablaban de movimientos, de comunidades, de grupos de personas, les pidieron a los que hacían los estudios que quitaran del vocabulario cualquier connotación que pudiera pues, sonar a personificar, ¿no? Por ejemplo, un crecimiento agresivo de esta población, ¿no? Entonces, pues agresivo es una característica humana, ¿no? Entonces, como que le pusieron mucha atención a hacer muy estéril el lenguaje para que el lenguaje se quedara en los hechos y fuera muy científico, ¿no? O sea, que operara desde este lado izquierdo del cerebro. Y lo que se dieron cuenta es que la calidad de las conclusiones y el avance que tenían estos estudios eran mucho menores. No, era mucho más difícil entender lo que sucedía, la información, la data,
cuando le quitabas los elementos narrativos. Entonces, eh, eh, tener herramientas narrativas no es solamente la posibilidad de crear algo, una historia que sea atractiva y que sea hermosa y que atraiga a la gente y que nos permita conectar, sino también es muchas veces la posibilidad de integrar estos dos hemisferios de nuestro cerebro y poder entender, no poder comprender, poder asimilar información, la historia, pues los datos que a veces la vida nos presenta, pero que si solamente vemos datos, pues difícilmente vamos a poder realmente utilizarlos y comprenderlos, ¿no? Entonces tiene también toda esta dimensión y un poco la idea es eso, ¿no? Es por un lado, dar estas herramientas narrativas y por otro lado, también darle mucho contexto psicológico. O sea, también estas 7 semanas que vamos a estar impartiendo este programa, puede ser un profundo trabajo de introspección, un profundo trabajo de darme cuenta de muchos temas de mí, de mi vida, y que eso pueden ser de enorme valor para el que decida tomarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner aquí en el video, cuando lo publiquemos, el link hacia lo que va a ser el programa para que se puedan registrar. Hasta el 31 de julio trae precio especial. A partir del 1 de agosto ya no hay ese descuento. Y como lo decía el buen Búho al inicio, lo decidimos limitar a solamente 20 participantes. Ahorita vamos más o menos como a la mitad. Entonces, lo cual es muy bueno porque todavía falta mucho para que empiece. Entonces, si les interesa entrarle, va a ser una aventura muy, muy emocionante. No sé si quieras compartir, mi querido Búho, algo más o sumar sobre lo que acabo de comentar. Sí, sumo ya para ir cerrando también, Sí, José. Bueno, me encanta lo que dices porque sí puede ser un efecto colateral, colateral, no es el propósito del curso, es que algún participante o algunos se animen a comenzar a compartir de maneras que no lo estén haciendo en este momento. Por ejemplo, se animen a empezar a escribir o se animen a empezar a hablar en público, ¿no? Es algo que puede ocurrir. No es un curso de oratoria ni un curso de escritura, pero claro que en la medida en que nosotros aclaremos nuestras historias, aclaremos el valor de ellas y el valor de contarlas, contárnoslas y contarlas, pues tarde o temprano vamos a empezar a recurrir a medios para hacerlo y de pronto nos salen escritores que no sabían que lo eran, u oradores que no sabían que lo eran, o artistas que no sabían que lo eran, porque se puede expresar de cualquier manera artística, por ejemplo, para empezar a expresar y contar su historia. Y evidentemente, lo otro que también decías, el legado es importante. Cuando tú empezaste a escribir las cartas a tu hijo René, pensaste, yo quiero que como que quede una constancia de lo que yo estoy sintiendo, viviendo en este momento. Y mi legado es mi ser, mi legado es mi historia, pero para eso hay que aclararla y hay que apreciarla. Y de eso queremos hablar. Se nos van a ir en este curso, lo tenemos planeado para 6 sesiones de hora y media cada una, pues presenciales, virtuales, quiero decir. Es decir, la idea es que las personas estén ahí con nosotros y nosotros compartimos y compartimos también con las experiencias y los aportes de los participantes. Y después de estas 6 sesiones que serán semanales, de hora y media cada una, culminamos con un taller de 2 horas en el que de alguna forma ponemos más en práctica todo lo que hemos visto, aprendido y asimilado. Y yo estoy seguro, José, que tú y yo, además de ser guías en este camino, seremos también de los principales receptores de aprendizaje, porque es que en la sociedad humana se aprende compartiendo. Y sé que vamos a aprender 100%. muchísimo de las historias de aquellos que nos acompañen en esta primera aventura conjunta de el patriarca y escritor José Casas, y en su momento contaremos por qué el patriarca, El patriarca, y, güey. y del búho y narrador Juan Carlos Torres, y en su momento contaremos, para los que no han leído el libro, por qué búho. Eh, Una gran y historia. todos podemos asumir esos personajes heroicos, míticos,
mitológicos que en verdad somos y obrar como los directores, creadores, guionistas de nuestras vidas. Y eso hace un cambio fundamental que me parece que va a ser maravilloso este compartir que tendremos a partir del 1 de octubre, y ojalá los que sientan el llamado pues se animen a entrar al link que va a quedar acá, a investigar pues cuál es la logística, precio, horarios, etcétera, de este curso, y se nos unan en esta aventura. Buenísimo. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en este live. Y gracias a ti, mi querido Búho. La verdad es que no te pude ver en pantalla porque te digo que me juega chueco la tecnología, pero bueno, con escucharte fue suficiente. Y gracias a todos por hacerse presentes. Y, y hasta muy pronto, mi querido Búho. Hasta Un muy gusto. pronto, hermano. Vamos. Un Cuídate saludo a mucho. todos. Muchas gracias por oír. Claro que sí, igualmente. Abrazos a todos. Chao. Bye.